Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tu fidelidad, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y hoy hemos estrenado nuevas misericordias, Señor. Porque tus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Y tú has tenido paciencia con nosotros, Señor. Paciencia, Señor, para que nosotros todos procedamos al arrepentimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Y que caminemos, Señor, en pos de ti, Señor, en aquello que tienes preparado para cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor. Rey Santo, es nuestra oración, Señor, bendito Dios, para con cada uno de nuestros hermanos, Rey. Que seas tú despertándolos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Que seas tú manifestándote a sus vidas, Rey Santo, Señor. Y aún dándoles a conocer el propósito, Señor, para el cual tú los trajiste a este mundo, Señor. Para el cual tú los trajiste, Señor, y los compraste con precio de sangre, Señor. Y que ahora, Señor, tú nos has llamado que somos hijos de Dios, Rey. Que podamos tener ese crecimiento, Señor, como un hijo tuyo, Rey Santo, Señor. Hasta que seamos dirigidos por el Santo Espíritu de Dios, Señor. Y podamos, Rey Santo, Señor, desarrollar toda aquella obra, Señor, bendito Rey. Multiplicar los talentos, Rey. Y que un día, Señor, allá, Señor, nos puedas decir, buen siervo y fiel. Entra el gozo de tu Señor. Gobernarás sobre tantas ciudades, Rey. Es mi gozo servirte, Señor, desde acá, Señor. Desde este lugar, Señor, en la tierra, Señor, servirte, Señor. Para seguir sirviéndote, Señor, allá en la eternidad contigo, Rey. Ese es mi anhelo, Señor. Y anhelo de que cada uno de mis hermanos, Señor, se despierte, Rey, sea despertado, sea entendido, y que la palabra, Señor, obre, Señor, como espada, cortando, Señor, toda atadura, Señor, que no lo deja levantar, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sea tu palabra, Señor, como espada, cortando, Señor, y quitando toda atadura, Señor, que no deja levantar, Señor, a tu siervo, Rey. Sea cortando, Señor, toda atadura, Señor, todo velo, Señor. Toda atadura de las manos, toda atadura de los pies, Señor. Toda venda, Señor, toda raíz, Señor, que no lo deja levantarse, Señor, de la tierra, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y sea, Señor, bendito Dios, manifestándote, Señor, en gloria y en poder en sus vidas, Señor. Y que el Santo Espíritu de Dios obre en su vida, Señor, bendito Dios, Señor. Colocando el querer como el hacer, Señor. Y ese deseo ardiente, Señor, por ti, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pido, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que traigas el entendimiento, Señor, que traigas la sabiduría, la comprensión de tu palabra, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, bendito Rey, Señor, y haga la obra para la cual tú la envías, Señor, y vuelva a ti, Señor, con ese propósito para la cual tú la enviaste, Rey Santo, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, en el discipulado de hoy, los viernes tenemos discipulado en los hogares, y esta vez pues estaremos trayendo una palabra que es muy importante conocerla en nuestras vidas, y tiene que ver con el sacerdocio. Y entonces, pues, podríamos decir en la concordancia Strong, la palabra sacerdocio quiere decir coin. Y el sacerdocio
tiene que ver con aquellas personas que sirven de mediador. Nos dice aquí que un sacerdote es una función, ¿sí? Una función o un gobierno. O un sacerdote también es un príncipe, es un oficial principal, ¿sí? Es uno que oficia ante el Señor como un mediador, como una persona que facilita, por decirlo así, es un facilitador, ¿sí? Un sacerdote está en medio de los hombres y nosotros pues podemos conocer que nuestro Señor Jesucristo es el fiel y sumo sacerdote, ¿sí? En la casa de Dios. Pero mi hermano, teniendo en cuenta aquello de los sacerdotes, pues hay sacerdocios en muchas estirpes y hay sacerdocios paganos, mis hermanos. Nosotros, por ejemplo, vemos en la religión católica romana que allí hay sacerdotes y para quien ofician debemos de entender que ellos son sacerdotes y ofician a los ídolos mudos. Entonces debemos entender que hay muchos sacerdocios. Hay sacerdocio de Melquisedec, hay sacerdotes levitas, hay sacerdotes sadoquitas, hay sacerdotes aarónicos y está Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces podemos entender esto del sacerdocio por un lado hacia las tinieblas como sacerdocio pagano, ¿sí? Y por el lado del Señor, ¿sí? Lo primero que nosotros vemos en Génesis es el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? En Génesis nosotros podemos mirar en Génesis 14, vemos el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, entonces aquí vemos el primer sacerdocio de parte de Dios, ¿no? Porque si nosotros miramos, el Señor levanta al pueblo Israel, de Abraham saca al pueblo Israel y el Señor le dice a Abraham que su pueblo va a estar en un lugar y que va a entrar a ese lugar, le va a dar una tierra por heredad, pero que tiene que matar a todas aquellas gentes, tiene que sacarlas, matarlas, porque ellos adoran a otros dioses. Ellos tienen un sacerdocio, pero es un sacerdocio pagano. Y entonces el Señor hasta aún hace pacto con Abraham sobre aquellas tierras y sobre todo lo que el Señor le había prometido a él. Entonces aquí vemos los primeros indicios, aunque déjeme decirle que todos los patriarcas podríamos decir que fueron sacerdotes del Dios Altísimo. ¿En qué sentido, mis hermanos? Porque ellos ofrecían sacrificios. Cuando el Señor saca a Adán y a Eva del Edén, allí les enseña a hacer un sacrificio. O sea, hay un derramamiento de sangre, hay una víctima por el pecado. O sea que es un mediador. El sacerdocio es la persona que media. En Hebreos 9:22 nos dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces en Génesis 3 vemos cómo el Señor tiene que hacer un sacrificio de unos animales. Ahí hay un derramamiento de sangre y después con esas pieles es que viste a Adán y a Eva. Entonces ellos son instruidos en hacer un sacrificio por el pecado. O sea, hay un derramamiento de sangre. Y entonces cuando se presenta a Caín y Abel,
Abel, como pastor de ovejas, él presenta un cordero para el sacrificio y el Señor lo mira con agrado. Y entonces ahí vemos que los patriarcas de allí en adelante, ellos siguen haciendo sacrificios. Vemos a Noé cuando cuando terminaron el diluvio, él hizo un sacrificio, él hizo un altar, ¿sí? Y entonces vemos que Abraham también, Abraham fue un hombre de altares, ¿sí? Y por ejemplo vemos también al patriarca Lot. Lot hacía sacrificios por él y por sus hijos si en algún momento habían pecado, habían transgredido la ley. Entonces vemos que todos estos hombres fueron patriarcas donde estuvieron haciendo sacrificios, donde estuvieron haciendo un derramamiento, y podemos ver que ellos, por ejemplo, Job mediaba por sus hijos. Job mediaba, entonces era como un sacerdote. Entonces el Señor nos muestra aquí en Génesis 14 con Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces todo esto es una tipología de lo que habría de hacer Cristo Jesús, mis hermanos. El Señor le habla a Moisés y le dice que en Éxodos 25, 40 le dice el Señor: mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Aquí le está mostrando, el Señor le está diciendo cómo hacer todas las cosas que Él ha visto, o sea, acerca de todos los instrumentos del tabernáculo. Y entonces le habla del candelabro de oro, le habla de todo lo que Él tiene que hacer. Y entonces le dice, o sea, a Moisés lo pasearon por el tabernáculo celestial. Y allá vio el candelabro, allá vio la mesa de los panes, allá vio todos los elementos, todos los altares los vio allá en el tabernáculo celestial, allá los vio Moisés. Y entonces el Señor le está diciendo: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aquí, por ejemplo, en Éxodos estamos viendo sobre el candelabro de oro, pero todos los altares, la mesa de los panes, todas aquellas cosas él las vio y aún él pudo tener las medidas. O sea que esa información espiritual, hermano, eso no se olvida. Usted tiene sueños espirituales de parte de Dios, que eso no se olvida y eso queda impreso en nuestro espíritu, mi hermano. Entonces, así mismo lo hizo Moisés, pero déjeme decirle, mi hermano, que ese tabernáculo celestial, ese tabernáculo estaba determinado para que un sumo sacerdote fuese y presentase su sangre, presentara sangre para la redención del pecado, mis hermanos, de los hombres. Y aquí en Hebreos nos muestra, en Hebreos 9, 23 nos muestra. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cuántos creen esta bendición, mis hermanos? ¿Cuántos la creen? Yo la creo, mi hermano.
yo creo que somos sacerdotes en este tiempo y que debemos de cumplir una función para que asimismo allá en el reino celestial podamos desarrollar esa función perfectamente. Pero mira, hermano, debemos de tener en cuenta algo, que así como en el sacerdocio levítico habían unas leyes para oficiar y presentarse en delante de Yahvé, el Señor, ¿recuerdan a estos dos sacerdotes que se presentaron, que dicen que se presentaron borrachos? ¿Recuerdan a Nabat y a Abiud, que salió fuego de Dios y los consumió? O sea, nosotros tenemos que entender esto de presentarnos delante de Dios, mis hermanos. Nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo, ¿sí? Pero debemos de tener en cuenta entonces cómo también nosotros debemos de presentarnos. Y en Levítico 16, ahí nos muestran una forma de presentar, del que el sacerdocio debe presentarse, tanto el sumo sacerdote para entrar a hacer la expiación, como los demás sacerdotes, mis hermanos. Entonces, allí nos dice algunas cosas, y en el versículo 4 nos dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea que el sacerdote debe tener sus vestiduras limpias, hermano, vestiduras santas de lino fino, limpio y resplandeciente debemos de tener. El sacerdote también, hermano, debe lavarse antes de colocarse su vestidura, debe lavar su cuerpo con agua pura. Eso el Señor nos lo habla a nosotros, y eso es lo que estamos haciendo también, de lavar nuestro corazón, mis hermanos. Es el ritual que el sacerdote debía hacer para entrar al tabernáculo y para entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, mi hermano. Entonces debemos de tener bien en cuenta esto. En el versículo 6. Y harás traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Óigalo bien, entonces, para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, él tenía que entrar con la expiación de un becerro por él y por su casa, o sea, por el sacerdocio. Entonces, o sea, esto lo hizo Cristo, pero lo hizo sin sangre por él, ¿sí? Porque él era santo, él era puro, ¿sí? Aún era la provisión, era el Cordero de Dios que había colocado el mismo Dios para la expiación. Entonces, él va al santuario celestial a presentar su misma sangre por el pueblo, por la humanidad. Acá, nosotros, cuando vamos a presentarnos a la presencia del Señor, es por medio de la sangre de Cristo. Allí en Hebreos 10:19 nos lo dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Aquí está, mire hermano, aquí nos está diciendo que nosotros tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Así como este sumo sacerdote tenía que llevar sangre de un animal para presentarse a él, nosotros también como sacerdotes de Dios tenemos que ir a presentarnos por medio de la sangre del Cordero inmolado, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la provisión que el Señor dio para nosotros, para sus hijos. Y dice que aquí
podemos pasar a través del velo, y eso es la carne de Cristo Jesús. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre su casa, sobre la casa de Dios, acerquémonos, óigalo bien, con un corazón sincero. Primer punto que nosotros como sacerdotes de Dios, para acercarnos a Dios con un corazón sincero. ¿Por qué te acercas? ¿Se acuerdan en Juan 6, mis hermanos, que toda esa multitud comieron pan y se saciaron, comieron pan y pez? 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni los niños, comieron pan. Y estaban buscando al Señor y dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Dice, ustedes me buscan porque saciaron sus vientres. Ustedes me están buscando por esto. Entonces aquí cuando nos está diciendo el Señor que nos acerquemos con un corazón puro, ¿a qué te acercas al Señor? ¿A qué vas a la presencia del Señor? ¿Sí? Dice, en plena certidumbre de fe, porque el Señor nos dice en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Y como aquel sacerdote que tenía que lavarse primero antes de colocarse sus vestiduras, el Señor también nos dice que lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, mis hermanos, dice, y mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, mis hermanos. Una profesión que debemos de tener, dice, porque fiel es el que prometió. Entonces, nosotros podemos ver en Levíticos 16 lo que tenía que hacer el sumo sacerdote y lo que tenían que hacer los sacerdotes para poder presentarse delante del Señor. Y allí en Hebreos 10:19 en adelante nos habla que nosotros también como sacerdotes debemos de cumplir estas reglas que el Señor coloca, mis hermanos, para que nosotros podamos, mire hermano, para que nosotros podamos ser escuchados por el Señor. ¿Cómo te acercas al Señor? ¿Cómo te acercas al Señor? ¿Has perdonado a aquella persona que te ha hecho daño? ¿Lo has perdonado? Porque el Señor nos habla de que tenemos que perdonar para poder, hermanos, para poder ser perdonados por Él. Aun cuando nosotros vamos a dar una ofrenda, tenemos que ponernos a paz con el hermano antes de colocarla dentro de el lugar de las ofrendas. Dice que ve y ponte en paz con tu hermano y después coloca la ofrenda. Hermanos, nosotros pasamos por alto muchas veces estas cosas y por eso nosotros no somos oídos por el Señor. Allí en Santiago 4:1 nos dice entonces: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, esto es muy tremendo lo que habla Santiago acerca de nosotros cuando vamos a pedir, cuando vamos a la presencia del Señor a orar, cuando vamos a la presencia del Señor a hablar con Él. Hermanos, debemos de tener en cuenta la condición de nuestro corazón y lo que estamos haciendo. Y entonces uno dice, no es que el Señor no me escucha, no es que el Señor no me responde, no es que el Señor tal cosa y tal otra, pero ¿cómo estás caminando como sacerdote de Dios Altísimo?
sobre la tierra. ¿Cómo estás desarrollando tu sacerdocio, mi hermano, mi hermana? No nos olvidemos entonces que es un sacerdocio santo, y este sacerdocio santo es para los hijos de Dios, tanto como para el varón como para la mujer. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 nos dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya, mis hermanos, no hay distinción. En Cristo Jesús no hay distinción, hermanos. En Cristo no hay distinción de varón ni de mujer. Solamente, hermano, en Corintios capítulo 6, versículo 17 nos dice: Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esta es la parte importante, que nosotros caminemos espiritualmente, mis hermanos. Esta es la parte importante, donde no hay distinción de varón ni de mujer. Hay muchas iglesias que tienen esta corriente de que la mujer no puede ministrar en el altar. Pero si una mujer es espiritual, una mujer camina en las cosas del Señor, aquí la palabra de Dios nos dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por el sacerdocio que nos ha dado y el desarrollo que debemos de hacerlo y cómo debemos de hacerlo, Señor. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Rey Santo, Señor, tú nos hiciste, Señor, reyes y sacerdotes, Señor. Nos hiciste un reino de sacerdocio y de gente santa, Señor, para ti, Rey. Y aún, Señor, en Romanos tú nos hablas, Rey Santo, Señor, de que presentemos sacrificios vivos, santos y agradables a ti, Señor, bendito Rey, que es el culto racional, Señor, el servicio racional para ti, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, que nosotros, Señor, cuando vayamos a tu presencia, no nos olvidemos, Señor, bendito Rey, Señor, que debemos de llevar un corazón puro, Señor, en plena certidumbre de fe, Señor, lavados nuestros cuerpos con agua pura, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor, que vayamos sinceramente, Señor, y entendiendo, Señor, las leyes espirituales de amar a nuestro prójimo, Señor. La ley espiritual del amor, Señor, y no tener ninguna deuda, Señor, bendito Rey, de amor contra nadie, Rey Santo, Señor. Y que nosotros podamos, Señor, bendito Dios, Señor, caminar apartados para ti, Señor, como un pueblo, Señor, así como tú le dijiste, Señor, a Israel: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Oh Rey Santo, Señor, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Oh Rey Santo, Señor, tú ahora nos has delegado a hacer esto, Señor. Tú nos has delegado la iglesia, Señor, comprada con precio de sangre, Señor. Nos has delegado esa labor que un día les hablaste al pueblo de Israel, Señor, y por sus cosas que tenían en su corazón no lo pudieron hacer, Rey. Por su idolatría, Padre. Señor, sigue ministrando nuestro corazón, Señor. Sigue sacando todas aquellas cosas de nuestro corazón, Señor. Sigue, Señor, ministrando la iniquidad, Señor, bendito Dios, de nuestro ser, Padre. Sigue, Señor, ministrando, Señor, ese alimento, Señor, espiritual. Rey Santo, Señor, te lo solicitamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y así como el sacerdocio arónico fue ungido, Señor, tú nos ungiste por medio del Santo Espíritu de Dios, Señor, que mora en nuestras vidas, Rey Santo, Señor.
Rey, has hecho un sacerdocio, Señor, de otra jerarquía, de otro orden, Señor. El sacerdocio de Melquisedec, Rey Santo, Señor. Y Rey, te pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú obrando, Rey Santo, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Y que cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley, Señor. Nosotros somos sacerdotes, Señor, del orden de Melquisedec, Rey Santo, Señor. Y el cambio de nuestra ley es la ley espiritual, Señor, de vida, Rey Santo, en Cristo Jesús. La ley del amor, Señor, bendito Rey, Señor, Padre, que podamos ejercer, Señor, el sacerdocio en esta ley, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y hermanos, entonces pudimos ver cómo el Señor primero está determinando que el pueblo de Israel sería un reino de sacerdocios, pero ellos transgreden lo que el Señor ha hablado y hacen ídolos, y entonces toma a los levitas. De ahí el Señor sigue trabajando con los levitas en todo el tiempo, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, que el Señor, ya hay dos corrientes religiosas, que son los fariseos y que son los saduceos. Los fariseos creen en ángeles y creen en la resurrección. Los saduceos no creen en ángeles ni creen en resurrección. Entonces, casi la mayoría del Sanedrín, todos eran fariseos. Y entonces el Señor le habla a los fariseos y le dice: hay fariseos hipócritas. ¿Sí? Y entonces ustedes conocen toda esta parte que el Señor contiende con la religión. Debemos de entender, el apóstol Pablo nos dice, en Corintios nos dice que el religioso, el carnal, persigue al espiritual, y nos muestra el esclavo con el hijo de Agar y el libre con Sara y el hijo Isaac. Y entonces hace dos tipologías de la Jerusalén actual, que produce hijos de esclavitud, y la Jerusalén celestial, que produce hijos para libertad. Esos somos nosotros. Entonces el Señor habla a los fariseos, habla a ese pueblo y les habla de todo lo que, aún de la destrucción del templo, ¿sí? Ahí en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor está profetizando sobre la destrucción del templo, que fue en el año 70. Entonces vemos cómo todo fue haciendo un cambio, y el Señor instituye un nuevo sacerdocio. Entonces en Hebreos, en el capítulo 7, el Señor nos está hablando sobre el cambio de sacerdocio, y también nos está hablando del cambio de la ley. En Hebreos 7:11. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Óigalo pues, mis hermanos, esto es muy contundente, esto que está hablando el hermano que escribió Hebreos. Dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que fue Bernabé, y pues Bernabé él era levita. El apóstol Pablo pues era un erudito en la palabra, él conocía todo ello, pero dejemos a un lado. Pero el Señor nos está diciendo aquí que si la perfección, o sea, la perfección del hombre, viniese por el sacerdocio levítico,
porque bajo ese sacerdocio levítico fue que se recibió la ley. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que fuese llamado según, o y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, ahí el Señor Jesucristo estaba en tierra y estaba manifestando un sacerdocio, mis hermanos. Ahí Él estaba manifestando un sacerdocio y estaba en pie el otro sacerdocio aarónico, o sea, el levita. Entonces el Señor dice que porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ayer nosotros estábamos hablando sobre el mandamiento, el cuarto mandamiento sobre el reposo. Y vemos que este mandamiento, como el Señor hace algo bien interesante. Y mire, hermano, que en Mateo lo que nos dice a nosotros acerca del Señor Jesucristo. En Mateo 5:17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. Tremenda esa palabra que el Señor nos dice. Esta la podemos conseguir en la Biblia latinoamericana. Y el Señor está diciendo que Él no vino a suprimir la ley o los profetas. Sí, Él vino a cumplir toda la ley y Él vino a cumplir toda la palabra profética que se hablaron los profetas, instruidos por el Espíritu Santo de Dios, dado por Cristo Jesús como el Verbo. Dice, he venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. Y como le decía ayer, hermanos, como hablamos de ayer, que dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que aquella persona, cualquiera persona que desea una mujer en su corazón, ya ha adulterado. Esa es la forma perfecta, porque debemos de ser limpios de corazón. Esto es muy tremendo, mis hermanos. Entonces, aquí en Hebreos el Señor está diciendo que es necesario que como hay un cambio de sacerdocio, también haya un cambio de ley. El cambio de ley, ¿qué quiere decir? La ley de Moisés, el Señor la eleva a una forma perfecta. ¿Por qué? Porque dice que si la perfección viniese por el sacerdocio levítico, porque bajo el pueblo le dieron la ley, bajo ese sacerdocio, ¿qué necesidad habría de levantarse otro tipo de sacerdocio? Entonces está diciendo, esta ley y ese sacerdocio no hicieron perfecto a nadie. Ahora, por medio de Jesucristo y por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese sacerdocio y esa ley nos hace perfectos. Aleluya, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que como hay un nuevo sacerdocio y que es del orden de Melquisedec, entonces el Señor está diciendo a nosotros, nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, esto es muy tremendo porque lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en Éxodo 19, que les está diciendo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas cosas le hablarás a los hijos de Israel. El Señor está dando esa estafeta, la está dando para la iglesia. Y la iglesia es el conjunto de judíos creyentes. Y nosotros podemos mirar al apóstol Pablo como un judío creyente y que se despojó de todo aquello que era judío y dijo, esto lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. El apóstol Pablo es entendido en estas cosas y entonces él dice, aquí el apóstol Pedro nos dice que más vosotros sois linaje escogido real, o sea, el reino, real sacerdocio, un
un reino de sacerdotes, de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, o sea, a través de Jesucristo, por su sangre, la compra de sangre. Dice, para que anunciemos. Oiga, ¿para qué nos llaman a nosotros? No es para quedarnos sentados en una silla, mi hermano, calentando puesto todo el tiempo en la iglesia, hermano, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, no éramos el pueblo de Dios, no estamos hablando de Israel y de tener kippah y de tener los tzitzit y de hablar hebreo, no estamos hablando de eso, mis hermanos. Aquí estamos hablando es del pueblo escogido por Dios, comprado con precio de sangre. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces nos está diciendo a nosotros que nosotros vamos a desarrollar esa labor, hermanos, que aún el Señor habla por medio del apóstol Juan en primera Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, aleluya. Mira, hermano, el Señor Jesús nos hace reyes y sacerdotes. Nos hace reyes y sacerdotes para Dios. O sea que ahora, en este momento, hermano, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5, en adelante, 5:17, en adelante nos dice, hermanos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Óigalo bien. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que nosotros debemos de anunciar, ¿sí?, que somos un reino de sacerdotes para que anunciemos todo lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Entonces nos dice... el apóstol Pablo dice que ahorita que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, oígalo bien, a usted también, mi hermano, mi hermana, a usted también, nos encargó la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores. O sea, si somos embajadores, debemos de conocer todo lo del reino, mis hermanos. Así como cuando nombran un embajador en un país extranjero, un embajador de Colombia a un país extranjero, ese embajador tiene que conocer de Colombia para poder presentar a Colombia a esa nación donde va a ir. Entonces a nosotros nos dice el Señor en el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, recuerdan en el chat de la iglesia que había un varón que estaba diciendo que él hablaba pero que no le prestaban atención y que lo ignoraban a él. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el Señor, Él es la luz y la luz vino. Y todos aquellos que amaron la luz, pues fueron hacia la luz, y los que aborrecieron la luz es porque estaban en las tinieblas y se agradaban con las tinieblas. Entonces por eso es que el Señor nos dice que somos justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que entender, lo que el Señor entonces nos está hablando, que para que anunciemos todo aquello que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces allí en Apocalipsis
capítulo 1, entonces nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos y los siglos. Amén. Hermano, debemos de tener en cuenta entonces que este sacerdocio tiene que ver, hermano, con todas aquellas cosas que el Señor está haciendo con nosotros. Nosotros le debemos de prestar atención a lo que estamos haciendo aquí, porque este sacerdocio nuestro es un sacerdocio eterno, mis hermanos. Es un sacerdocio que va hasta, mire lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Tremendo, gloria a Dios, hermano. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros aún allá en la eternidad seguimos con el sacerdocio, mis hermanos. Y dice que somos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años, mis hermanos. Mis hermanos, con respecto entonces a la palabra de Hebreos 9:23, nos está hablando que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Déjeme decirle que cuando el hombre cayó, toda la creación cayó. Y toda la creación fue sujeta a vanidad, nos dice la carta de los Romanos. Entonces, era necesario que todo fuese limpiado, mis hermanos, pero como lo leímos anteriormente, dice que casi todo es, en el 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Déjeme decirle que estas cosas tienen que ver también, implica lo que es lo celestial. Y aquí nos está diciendo que lo de abajo es una figura de lo de arriba. Aquí dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, a Moisés le mostraron el tabernáculo y le mostraron cada altar, cada instrumento, le mostraron todas las cosas del tabernáculo para que él las hiciera así. O sea que el tabernáculo acá abajo, que después hizo Salomón el templo, entonces esto era una figura de lo que estaba arriba en el cielo. Y entonces dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, ¿cuáles? Los de los animales. Esos sacrificios de los animales también fue una figura, y por eso el Señor, como les digo, el Señor empezó a hacer un sacrificio de animales para un derramamiento de sangre a Adán y a Eva. Entonces nos dice que porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, en el de Moisés, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, o sea, por la expiación, y con sangre de animales, no con la sangre del mismo sumo sacerdote, sino que era la sangre ajena de un animal. Entonces aquí dice que el Señor Jesucristo se presentó. Pastor, como dice, nada tenía que ver el animal con nada de eso, inocente allí. Es lo mismo que el Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Nada tenía que ver con el pecado del hombre, pero fue el sustituto, ¿sí? Fue nuestro sustituto. Él nos sustituyó en todo lo que teníamos que padecer y en todo lo que teníamos que ir a esos lugares de las partes más bajas de la tierra. Entonces en el versículo 26 nos dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si el Señor Jesucristo se hubiese presentado también con una sangre ajena, también volvía y jugaba lo mismo de lo de acá abajo, de lo terrenal, pero él se presentó con su misma sangre, mis hermanos. Y dice que, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Óigalo bien, aquí nos dice en la consumación de los siglos, o sea,
Cuando el Señor Jesucristo dice en la cruz, consumado es, era la totalidad de todo lo que se había determinado para con el hombre. Y allí entonces el Señor está diciendo, consumado es, cumplí la ley, cumplí toda la ley sin pecado, cumplí la ley en santidad, cumplí la ley en pureza, cumplí todo lo que tú determinaste, Padre, que el hombre debía de caminar así, lo cumplí. Y ahora viene la consumación de los siglos, dice, consumado es. Y se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio tuyo y mío, hermanos, como mediador. ¿Sí? Entonces en el 27 dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo hombre que muere tiene un primer juicio, así como Lázaro y el rico, que murió Lázaro y fue al seno de Abraham, y murió el rico y fue a un lugar de tormento. Entonces, primeramente hay un juicio y después viene la resurrección, la primera resurrección, la segunda resurrección. Entonces, los que participan en la primera resurrección tienen que ver con aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Y ellos no van a participar de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Entonces estarán con Cristo por siempre. La segunda resurrección tiene que ver con la participación de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces aquí nos dice a nosotros que después de esto, todo hombre que muere viene a un juicio determinando de que si creyó en Cristo Jesús o si no creyó en Cristo Jesús, si caminó haciendo la obra del Señor o no caminó haciendo la obra del Señor. O sea, todo esto es juzgado. Y entonces, para ello tenemos el tribunal de Cristo, porque el juicio empieza por casa. O sea que nosotros los creyentes, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, va a tener un juicio y se llama el tribunal de Cristo. Y ya los demás que no conocieron del Señor van al juicio del trono blanco. Entonces en el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué aparece por segunda vez, hermana? Para casarse. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Entonces, tengamos en cuenta todas estas palabras acerca del arrebatamiento, porque es que nos dice que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Tú estás esperando al Señor? Si tú, hermano, hermana, estás esperando al Señor, espéralo con paciencia y no desmayes. Y que seas fortalecida en el Señor para que sigas, para que camines en aquello que el Señor tiene para nosotros. Entonces, mis hermanos, en Éxodos el Señor en el Sinaí le está diciendo al pueblo de Israel, les está diciendo algo bien precioso en Éxodos 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, esta palabra es muy tremenda porque ¿qué era lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel? El Señor quería hacer un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Cuál era el punto de que el Señor sacara de Egipto a estas personas, al pueblo de Israel, y para que fuese gente santa?
como lo dice el Señor aquí en estas escrituras, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras les dirás a los hijos de Israel. Hermano, eso es muy grande lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. Usted se puede imaginar lo que el Señor le dijo a Abraham, que serían como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y si esa cantidad de gente, de lo que el Señor les dijo a ellos, que van a ser sacerdotes del Dios Altísimo y gente santa. O sea, estarían ministrando en toda la tierra, mis hermanos. Esa nación sería bien tremendo de poderoso, mis hermanos. O sea que el pueblo, los sacerdotes, todo este pueblo de Dios mandaría en una nación. No la nación sobre ellos, sino ellos sobre la nación. No entiendo, mi hermana. Así como cuando Satanás toma una nación, ¿sí? Pero hay iglesias dentro de ese contorno donde Satanás se mueve, entonces debía la iglesia tomar todo ese barrio, nación, y no que Satanás lo tome y la iglesia se quede metida en 4 pedacitos. Eso es lo que el Señor quería. O sea, el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿qué era lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel? Y que los iba a hacer como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, para que hiciera, por decirlo así, y se extendiera ese sacerdocio y empezara a ministrar a las demás naciones, porque dice, la está diciendo que serán un reino de sacerdotes, o sea que esa nación como un reino de puros sacerdotes extendiéndose en todo el mundo. Como dice, gente santa. Pero, hermana, tan tremendo que es el diablo para copiar, porque la iglesia, entre comillas, universal, la iglesia católica romana, Roma es un reino, Roma es un país, es una nación, solamente Roma, el Vaticano, todo eso es una nación. Y ha extendido todos los sacerdotes en el mundo, extendiendo la religión católica romana, la idolatría. Mire cómo es el maligno. Y este plan iniciaba era con el pueblo de Israel. Y saben, mis hermanos, ellos salían de Egipto y en su corazón traían muchas cosas de Egipto. Tanto así que cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días allá y 40 noches, el pueblo de Israel le dijo a Aarón, le dijo, haznos becerro, porque no sabemos nada de tu hermano. Y recogieron todos los aretes, todo lo apartaron. Y a Aarón, hermanos, a Aarón, el hermano de Moisés, el que les ayudó a salir de Israel, al que el Señor se manifestó con poder, a Aarón, les ayudó a hacer el becerro, ¿sí? Y entonces allí en Éxodos, la palabra de Dios en Éxodos 32, versículo 26 nos dice: Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahvé? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. O sea, sobre la tribu de Leví.
Entonces allí Israel ya pierde el año en el sentido de ser un pueblo elegido para el sacerdocio, mis hermanos, porque el Señor les dijo, en el versículo 19 les dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Allí en Éxodo 19:6. Acá entonces en Éxodo, aquí vemos cómo el Señor les dice a la tribu de Leví, a los hijos de Leví, le está diciendo, ustedes, dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahvé, o sea, apartado para Yahvé. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, mis hermanos, aquí es donde el Señor toma a los hijos de Leví, hermano, y nosotros podemos ver el significado de Leví, que es adjunto, Leví que dice unir, o sea que Leví es un medio para unir al hombre con Dios. Ahí empieza lo que es el sacerdocio levítico, mis hermanos. Y entonces el Señor dice a los descendientes de Leví, los llama para el sacerdocio, para los descendientes de Aarón, que es el hermano de Moisés, todos dos son de la tribu de Leví. A Aarón lo está llamando para el sacerdocio y sumo sacerdocio. Y a los hijos de Moisés, el Señor los llama para la ayuda del sacerdocio, que son los gersonitas, los meraritas y los coatitas que están alrededor del tabernáculo.